Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar juntos una mañana más para abrir de la palabra de Dios. No cabe duda que al modelo en todo lo que hacemos. Jesús es la inspiración y es la razón por la cual estamos acá. Él es el que te ha llamado a ti y a mí para tener una comunión y relación con Él. Y es gracias a Él que nosotros pues tenemos una comunión con el Padre. Pero cuando Jesús te llamó a ti y a mí, no solamente estaba pensando en mí, Él estaba pensando en alguien más. Entonces, se hace necesario que cada uno de nosotros entienda que cuando hablamos de misiones no es un programa de la iglesia o algo que se ubica meramente dentro de un mes, que no se trata meramente como lo acabamos de ver de los Smith, que es tarea de ellos. Cuando Jesús estuvo en la tierra nos comisionó a nosotros a través de algo que se llama la Gran Comisión y nos dijo, vayan. Y Jesús no solamente vino para morir por nuestros pecados, sino para mostrarnos el verdadero evangelio y el camino al Padre. Y eso es lo que nos dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Si están ahí, Mateo 9, 35 al 38. Dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El propósito y misión de Jesús, ¿cuál era? Predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Y al ver las multitudes, en la medida que él avanzaba en su ministerio, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y lo hablábamos en el primer mensaje de esta serie, que algo que nosotros necesitamos pedirle al Señor es, Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves, como ovejas desamparadas sin pastor. Ayúdame a tener compasión por aquellos que no te conocen. Ayúdame a pensar en ellos primero antes que en mí. Y eso es lo que Jesús quiere. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, o sea, la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. O sea, Jesús está diciendo, hay mucha gente, la cosecha está lista, pero no hay quien la recoja. No hay quien vaya por ellos. Debemos rogarle al Padre que envíe obreros a su mies. ¿Sabes que hay personas que están orando por ti para que tú vayas? Alguien está orando por ti y por mí. Alguien está diciendo, yo quiero que alguien venga. Quizás no lo digan esas palabras, quizás no diga, yo quiero que alguien venga y me diga de Jesús, no. Tiene una gran necesidad y esa necesidad se vuelve un clamor al cielo en medio de situaciones que ellos no saben cómo resolver y están orando por ti. Así que inclina tu rostro antes de empezar esta charla y dile, Señor, yo quiero contestar ese llamado. Yo quiero contestar esa oración que otro está haciendo por mí. Quizás está más cerca de lo que yo pienso. Quizás está al lado. Señor, la mies es mucha y a veces nuestras ocupaciones no nos dejan verla. Y a veces nuestras ocupaciones no nos dejan tener compasión por aquellos que no te conocen. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Yo quiero ser la respuesta a la oración de alguien que está clamando por mí. Es el llamado que Dios te está haciendo. Amén. Entonces, cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de lo que significa ir y evangelizar al otro, necesitamos recordar una vez más que los propósitos de la iglesia son dos, ¿se acuerdan? La comunión y la evangelización. En la comunión, nuestro propósito es edificar a otros dentro del cuerpo de la iglesia. Y la evangelización es ir por otros, presentarles el evangelio, animarlos a que conozcan a Jesús y en verdad llevarlos a que conozcan la realidad del evangelio y el estado de sus vidas. Pero para nosotros, ¿será una gran misión o seguirá siendo una gran omisión?
Una iglesia que no cumple la gran comisión es una iglesia que no impacta a la sociedad. Es una iglesia que se vuelve un club social. Y eso no es lo que Jesús espera. Espera que nos incomodemos y vayamos por otro. Y necesitamos entender que evangelizar no es algo natural. A mí no me nace evangelizar, es algo espiritual. Porque es Dios a través mío que hace la obra. Y el primer paso, lo vimos en la primera vez, es empezar por orar. Mi pregunta es, ¿tú ya estás orando por alguien? ¿Tienes a alguien que no conoce el evangelio? Esa persona se encuentra en ese muro que hemos declarado el muro de oración. Mi pregunta es, ¿lo dejaste todo el mes ahí o te llevaste un ladrillo? Hace 8 días alguien me dijo, nadie se ha llevado un ladrillo. Algunos. ¿Y sabes qué pasa? Que se vuelve un paisaje. Y que decimos, sí, muy bonito. Pero ¿y la tarea? ¿Y nuestra responsabilidad? Somos nosotros los encargados de orar. Debemos orar para ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos orar por tener una oportunidad de compartir el Evangelio. Necesitamos orar para tener valentía y no miedo cuando se nos da la oportunidad de hablarle a otros de Jesús. Necesitamos orar para tener claridad cuando evangelizamos. Necesitamos orar para que Dios tenga corazones dispuestos, como lo hablamos la primera vez. Dios sabe dónde está esa persona que necesita el Evangelio. Y cuando tú oras, Dios te va a llevar a esa persona, porque Él sabe dónde está esa semilla que necesita ser plantada. Y necesitamos orar para mantenernos firmes en la fe, para que en verdad cuando enfrentemos personas que son hostiles o que nos dicen no quiero saber nada del Evangelio, yo me mantenga fiel. Porque a veces nos da miedo al qué dirán, a la respuesta. Pero Jesús dijo, vayan porque yo los he mandado. Entonces, para predicar el Evangelio se necesitan 3 cosas. ¿Se acuerdan cuáles son? Eso es para ser un discípulo. Ir, bautizar y enseñar. Y cuando predicamos el Evangelio hay 3 pasos. ¿Se acuerdan cuáles son? No, todavía no. Espere, no se adelante. Hablamos de una introducción, un mensaje y una decisión. ¿Sí? Y eso que la charla está en YouTube. Bueno, entonces, cuando hablamos del mensaje, cuando estamos predicando el Evangelio, hay una forma de llegar a las personas y hablamos de los tipos de personas que nos podemos encontrar cuando predicamos el Evangelio. Nuestra tarea es orar y decir, ¿cómo le llego a esa persona? Esa es la introducción. Entonces, cuando tú estás orando, estás diciendo, ¿cómo puedo evangelizar a mi jefe que es aséptico? Señor, ¿cómo lo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo evangelizar a mi amigo que es de la infancia? ¿Cómo lo puedo? Esa es la introducción. Luego el mensaje, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, que es lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Y lo que compone el evangelio. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Es la decisión. Entonces, cuando hablábamos del evangelio, ¿se acuerda dónde se encuentra registrado el evangelio? ¿Dónde? ¿Primera Corintios? No. Primera Corintios 15, versículo 3 y 4. Ahí está el evangelio. El apóstol Pablo nos dice que es el evangelio. ¿Se acuerdan? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Este es el evangelio. Es un pasaje que tú deberías saberlo de memoria. ¿Mm? Y que esto es lo que tú deberías predicar. Entonces, al final yo quiero regalarte una de estas, que tiene este. Y mi propósito es animarle no a que la uses como un accesorio, sino como un recordatorio de una tarea que Dios te ha encomendado a ti. Esta semana una compañera se acercó y me dijo, ay, ¿qué es eso? Una flechita, una cruz, un arco iris, otra flechita para arriba, otra flechita para abajo. ¿Es que está perdido? No, la perdida es usted. ¿Sí? Entonces yo quiero que tú te lleves una de estas, pero no la pongas solamente de, ay, muy bonita. No, no, no. Debe ser un recordatorio todo el tiempo de que hay una tarea por hacer y que tú has sido llamado y encomendado a hacerlo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hay 4 cosas que necesitamos tener presentes. ¿Cuáles son? Silfredo, a ver. Dios,
Dios, hombre, Dios, Cristo. Otra vez. Dios, hombre, Dios, Cristo. Entonces, lo hablamos. Si no sabes de qué te estoy hablando, devuélvete un video atrás. En el video número 3, ahí está. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, necesitamos hablarles de Dios, que Dios es santo y demanda justicia. Luego necesito mostrarle a la persona cuál es su condición. El hombre es pecador y está bajo condenación. ¿Mm? Y luego necesito decirle que Dios es santo y demanda una justicia por nuestros pecados. Por tanto, el hombre tiene que enfrentar un juicio, ¿cierto? Y luego le muestro la gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Que el hombre por sí mismo no se puede salvar, que Jesús tomó su lugar en la cruz y pagó por sus pecados para satisfacer la ira de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros necesita conocer y saber que Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio, pero a la vez también necesita entender que Dios demanda una respuesta de la persona que escucha el Evangelio. No es meramente que lo escuche, es que tiene que tomar una decisión. Es que esa persona, frente a las evidencias que yo le he dado, frente a lo que yo le he dicho, tiene que tomar una decisión. Las personas expuestas al Evangelio son responsables delante de Dios de responder al llamado que Él les está haciendo, pero deben hacerlo a la manera que Dios exige. Si has hecho fundamentos firmes, sabes que a Caín y Abel vinieron delante de Jesús, de Dios, ¿cierto? Y que una ofrenda fue rechazada y otra fue recibida. Y que Caín se acercó a su manera, pero Abel se acercó a la manera de Dios. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no les estamos hablando de una religión, les estamos hablando de un Dios santo que demanda una decisión. Y yo tengo que ser intencional en decirle, tú tienes que tomar una decisión. Y esa es la oportunidad. Hay tres respuestas que tú te vas a encontrar. Hay gente que te va a decir, no, eso no es para mí. Hay gente que te va a decir, déjame, yo lo pienso. Y hay gente que te va a decir, estoy listo, ¿qué hay que hacer? Pero mi responsabilidad es llevarlos y confrontarlos al Evangelio. Entonces, cuando hablamos de la decisión, hay dos demandas y dos advertencias que yo tengo que hacerle a la persona. ¿Cuáles son las demandas? Que la persona debe arrepentirse y creer. Sin arrepentimiento, no hay fe. Y lo vamos a ver ahorita. Y lo otro que le tengo que mostrar es que hay dos advertencias. Si tú aceptas el llamado de Dios, pues tendrás vida eterna. Pero si lo rechazas, sobre ti pesará condenación eterna. ¿Por qué? Porque es lo que se espera que suceda a una persona que no conoce el Evangelio. Entonces, frente a las demandas, pues yo tengo que decirle que arrepentirse es reconocer su condición espiritual delante de Dios y debe volverse a Él. Eso es el arrepentimiento. Arrepentirse es que yo voy hacia allá, pero cuando Dios me llama, yo giro y me vuelvo a Él. Ese es el arrepentimiento que lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más necesita? Necesita creer esa verdad que yo le estoy diciendo. Necesita abrazar las verdades del Evangelio espirituales acerca de Dios y el Evangelio. Hay una verdad que necesita ser abrazada y la persona tiene que tomar la decisión de cree lo que le estoy diciendo o no lo cree. Es así de sencillo. ¿Qué más necesita? En las advertencias necesito mostrarle la condenación eterna. Entender que no aceptar el llamado de Dios hará que esté separado para siempre de Él. No aceptar el llamado. Recuerden que una vez que una persona muere, ¿qué pasa? Hebreos 9:27. Tendrá que afrontar un juicio si no lo conoce. Y una vez que una persona tome una decisión por Jesús y abrace el Evangelio, tendrá vida eterna. Es saber que aceptar el llamado de Dios le da buena oportunidad de estar en la presencia de Dios para siempre. Te preguntas a dónde va una persona que cree en Jesucristo y muere, va inmediatamente a la presencia de Dios. Así es. Te preguntas qué pasa con esa persona que no conoce el Evangelio,
irá a un lugar de tormento. Es así de claro. Entonces, las verdades del Evangelio necesitan ser expresadas para que la persona la entienda. Entonces, empecemos por que la persona necesita arrepentimiento. La gran mayoría de personas piensa que no necesita, no tiene nada de qué arrepentirse. No, yo arrepentirme de qué. Yo he sido buen padre, buen hijo, no le faltaba a mis hijos, he logrado las metas, soy bueno, ¿sí? Entonces no ve la necesidad de arrepentirse. Dice, porque yo tengo que arrepentirme. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy cumpliendo ciertos ritos, si yo hago ciertas cosas, yo no necesito arrepentirme. Pero eso es lo que Dios demanda. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? En todo lugar a que, ¿qué hagan? Se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento hace parte del verdadero evangelio. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, den la vuelta y crean en lo que yo les estoy diciendo. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de nuestro corazón para que recibamos el evangelio. Si no hay arrepentimiento, en verdad no hay un deseo de querer someternos a Dios. Porque hasta aquí yo he sido el único rey de mi vida. Yo he hecho las cosas según el evangelio según San Joe, ¿sí? Y yo lo he hecho a mi manera como a mí me parece. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento proviene de la unión de dos palabras, meta, que es más allá o después, y nos, que es mente. Creer va arraigado a la mente. Yo le estoy presentando los argumentos y la persona necesita racionalizar lo que yo le esté predicando. No le prediques a una persona que es altamente emocional cuando está en todo su estado de euforia, porque te va a decir que sí, de una. Yo he tenido gente en mi casa que llorando me han dicho, eso es lo que yo necesito. Pero a los 2 meses, 2 años, ya no quieren saber nada. Entonces, cuando yo presento el Evangelio, es una transformación profunda y radical de nuestra manera de pensar, que cambia nuestra vida, nuestra dirección frente a la verdad del Evangelio y el llamado de Dios. La persona que recibe el Evangelio es consciente de que su vida ha estado mal todo este tiempo y que su vida necesita un cambio. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar la vuelta completa. Es un giro desde mi orgullo hasta la misericordia y el perdón de Dios. El arrepentimiento es reconocer que yo estoy en bancarrota espiritual, que yo en realidad necesito este mensaje que me están dando. Entonces, como te digo, el evangelio es un cambio de mente que me lleva a cambiar mi manera de actuar frente a la verdad del evangelio. Yo que soy evangelista o que estoy presentando el evangelio, le doy las evidencias, ¿se acuerdan? Dios, hombre, Dios, Cristo. Y yo tengo que decirle, ¿cuál es tu decisión frente a la evidencia que yo te he dado? Y te puedes encontrar con gente que es filósofa, te puedes encontrar con gente que es de historia, con gente que es buena gente, no interesa, la evidencia está colocada. Pero tú debes racionalizar y pensar que la verdad del evangelio debe transformar su vida. Entonces, el verdadero arrepentimiento genera en él un cambio. Hay cambios que no se logran de la noche a la mañana. Yo he tenido personas que han dicho sí, han vuelto al mundo y luego han regresado. Hay gente que se demora. O sea, no creas que porque tú presentas el evangelio la gente va a decir, sí, listo, hagámosle. No. Hay gente que comenzó realmente apática al evangelio y luego Dios fue transformando esa verdad. Mi tarea es presentar el evangelio. La transformación es tarea de quién? De Dios. La tarea de convencer lo que está mal, ¿de quién es? De Dios. Yo no lo puedo convencer. ¿Sí me hago entender? O sea, esa no es mi tarea. Mi tarea es ir y llevarle el mensaje.
La tarea de Dios es usar su mensaje y generar el cambio y la dirección que esa persona necesita. Entonces, el arrepentimiento despierta nuestra conciencia. Yo estoy apelando a su conciencia porque su conciencia no tiene conocimiento de Dios sobre nuestra culpabilidad y nuestro pecado generando una tristeza. El pecado genera tristeza. No esperes que todo el mundo se va a poner a llorar y que yo estoy mal. No, hay gente que ni llora, dice, bueno, chévere, bonito. Sigue por ahí, ¿sí? Pero va a haber oportunidades donde la persona va a sentir dolor por su pecado. Me lleva a comprender que soy inmerecedor de la gracia y la misericordia de Dios. No merezco este mensaje y Dios me está dando este mensaje. ¿Qué más genera el arrepentimiento? Cambia mi actitud y conducta frente al pecado y nuestra relación con el pecado, que lo vamos a ver al final. Mi relación frente a las cosas que hago mal cambia. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esto ya no es la vida que quiero vivir. Ahora, no esperes vidas perfectas. Yo recuerdo una persona que le prediqué el evangelio y cuando la veía, adivinen qué hacía cuando me veía. Escondía el cigarrillo. Yo, pero si yo ya le había predicado, pero estaba en su proceso, iba en un proceso. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es como el sembrador. Tú colocas la semilla y no estás todo el tiempo, bueno, crezca, crezca, crezca. No, tú tienes que ir a hacer y dejar que Dios obre. Y Dios te va a decir, ya está un poquitico más alto, vaya, dele más. Listo, y voy y le riego. Ya está un poquitico más, vaya, dele más. O sea, esto no es algo que va a ser de la noche a la mañana. ¿Qué más produce el arrepentimiento? Un cambio de actitud y búsqueda de una vida santa en obediencia a Dios y su palabra. La persona poco a poco va a empezar a obedecer lo que Dios dice. Y deberíamos llevarlo a pensar como dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es confrontar al pecador con las evidencias de un Dios santo para que el pecador o quien no conoce a Dios tome una decisión. Yo no puedo tomar la decisión por él. Yo solamente le voy a presentar las evidencias. Entonces, ¿qué más necesita? La persona que se arrepiente, que cambia, necesita creer. ¿Mm? ¿Por qué necesito creer? Porque creer no es solo saber. Hay gente que sabe mucho en una iglesia, pero no cree, no está convencido, no anda conforme a la palabra. Tiene que ver con aceptar las verdades del Evangelio y estar dispuestas a aplicarlas a la vida. Entonces, el escritor de Hebreos dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso cuando predicamos el Evangelio, ¿con qué es lo primero que empezamos? Con Dios. ¿Se acuerdan? Dios, Dios. Ya la van cogiendo bien. Entonces, por eso yo tengo que decirle, estas son las verdades del Evangelio. Y tú necesitas creerla. Y hay dos cosas que necesitas desarrollar cuando crees el Evangelio. Confianza y dependencia son de las cosas más difíciles en una persona que está comenzando a andar. Porque toda la vida yo he resolvido los problemas a mi manera. Porque toda la vida yo lo he hecho a mi manera. Porque yo no creo que Dios me pueda ayudar en esta situación. Yo no creo que Dios lo pueda hacer. Y depender de Dios es sostenerme y decir, si tú no lo haces, yo no puedo. Y ese es el paso más difícil, es el paso más complicado para que la persona entienda que Dios ha venido a buscarlo y a salvarlo. ¿Soy yo el que tengo que animarlo a creer? No, es Jesús, es el Espíritu Santo en esa persona quien lo va a llevar a que confíe plenamente en él. Y créeme, esto no se termina el primer día que tú dices, sí, acepto. No, esto dura toda la vida. Toda la vida tú vas a estar luchando en, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios? ¿Será que estoy en lo correcto? Vas a dudar. Pero yo necesito decirle a la persona, y siempre me gusta usar esta ilustración, y muchos de ustedes que han estado conmigo
saben que me encanta esa ilustración y es cuando yo estoy predicándole el evangelio a alguien y le digo, ¿tiene llaves? Y entonces la persona se esculca y dice, sí, mira, aquí están las llaves. Le digo, ok. A partir de este momento, esas llaves, ¿de qué son? No, son de mi casa, son de mi moto, son de mi carro. Ok. A partir de este momento, esas llaves no son tuyas, son mías. Y cada vez que tú quieras entrar a tu casa, cada vez que quieras usar el carro, cada vez que quieras usar la moto, me tienes que pedir permiso a mí. ¿Te gustaría? No. Ah, bueno, eso es lo que Jesús espera de ti. Que tú, cada decisión que vas a tomar, tienes que venir a preguntarle a él, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Señor, ¿estás de acuerdo con que yo críe mis hijos así? Señor, ¿estás de acuerdo que yo gaste el dinero así? Señor, ¿estás de acuerdo que yo viva mi vida así? Eso es dependencia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Si Jesús siendo Dios dependió 100% de Dios, ¿por qué yo no debería depender? Tú necesitas enseñarle a la persona que debe depender. Entonces, ¿qué necesito creer? Yo tengo que mostrarle qué necesita creer. Levante el dedo y ponga así. Levante su dedo. Eso. 5 cosas con ese dedo. Número 1, ¿qué le tengo que enseñar? Que hay un solo nombre. ¿Cuántos? Un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué más necesito enseñarle? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No María, no la iglesia, no el pastor, nada, uno. ¿Qué más necesito enseñarle? Que cuántos sacrificios hay. Un solo sacrificio satisfizo la ira del Padre, uno solo. ¿Qué más necesito enseñarle? ¿Cuántos caminos hay? Que hay un solo camino de regreso al Padre, uno solo. ¿Qué más necesito enseñarle? Que solamente hay una puerta de entrada a Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Él es la única respuesta que necesita mi alma. Yo tengo que decirle, tú has estado buscando las respuestas a tu vida en lugares vacíos. Tú has estado buscando agua fresca en pozos secos. Tú has estado buscando la salida por las puertas equivocadas. Porque solamente en Jesús está la respuesta. ¿Tú crees eso? ¿Tú en verdad confías que Jesús es la respuesta que necesita tu vida? ¿Qué más necesita creer? Necesita creer, como dijo el apóstol Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La fe salvadora es tener aprecio por la obra redentora de Jesús, colocándolo como prioridad en mi vida. Si hay otra lucha que la persona tiene es entre las cosas de Dios y sus prioridades. Es una lucha, o sea, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia? Porque es que ahí es donde vas a conocer cómo se porta Jesús. Pero ¿yo por qué tengo que leer la Biblia? Porque es ahí como vas a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Yo necesito llevarlo a que él piense porque si necesita un cambio, ¿quién tiene que ser su prioridad? Jesús. Y no es fácil, no es fácil porque, como les digo, la persona necesita entender que si no coloca su fe y confianza en Jesucristo, seguirá en el mismo punto. Pero la exigencia es más alta. Miren lo que dijo Jesús. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Yo hablaba con un joven en un campamento y yo le decía, mira, el evangelio es todo menos atractivo. Si para ti el evangelio es atractivo, yo no sé qué de atractivo tiene esto. No, es una demanda, ¿sí? Jesús no quiere pedacitos de tu vida, Jesús quiere tu vida completa. Y esto debe generar en la persona un razonamiento de que a qué se está enfrentando. Por eso es que muchos cuando se encuentran en el verdadero evangelio dicen, no, mejor después, ¿sí?
Pero es preferible que la gente sea expuesta a esto a que tenga un seguidor que solamente busca a Jesús por emoción. Entonces, Jesús es claro que decir, ¿quieres seguirme? ¿En verdad quieres la vida eterna que yo te doy? Niégate a ti mismo. Entrégame tus planes, entrégame tus proyectos, entrégame tus hijos, entrégame tus finanzas. Uy, no, dinero no. Ah, se lo sigo manejando yo y de vez en cuando te paso una parte. No, 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 todo. Eso es lo que Jesús espera de ti y de mí, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, la fe salvadora, la fe que salva, es perseverante, se mantiene a través del tiempo y las dificultades. ¿Sabes cuándo yo sé que una persona ha creído realmente en el Evangelio? Por los frutos que muestra en el tiempo, por la forma en que su vida va cambiando y se va ajustando al plan de Dios. Que sí, que lucha, que sí, que le cuesta, que sí, que no hace las cosas como yo quisiera y que a veces me provocaría pegarle, pero que va dando pasos. Esa es una fe perseverante. Y yo tengo que ser honesto con la persona y decirle, mira, Dios no te va a cambiar la vida de la noche a la mañana si tú no estás dispuesto a vivir un proceso. Todo en la vida con Dios es un proceso. Entonces, no te puedes desesperar si esa persona aún sigue yendo a tomar con sus amigos. Está en un proceso. Y eso es lo que esta persona necesita ver. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hebreos 10:39. Entonces, yo necesito animarlo. ¿Quién es el más indicado a animar a una persona que quiere cambiar? ¿Quién? Yo, junto al Espíritu Santo que va haciendo los cambios en él. Por eso, hacer discípulos no es una jornada de un solo momento, es toda la vida, donde yo necesito animar a la persona y alentarla acerca de qué significa crecer. Entonces, ya hemos hablado de dos cosas importantes, arrepentirse y creer. Eso es lo que yo tengo que animar a la persona. Eso es lo que el Espíritu Santo va a convencer a la persona, no yo. Cuando te rechazan a ti, te dicen, no quiero saber del Evangelio, no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? Al que me envió con el Evangelio. Yo antes me frustraba, uy, si vieran la cantidad de veces que yo me quedé parado en una esquina esperando gente que viniera, muchas veces. Y me frustraba. Y cuando una persona venía a la iglesia, yo le preguntaba, ¿sí le gustó? Y la persona decía, sí, un poquito ahí como que. Y yo me sentía frustrado. Me sentía frustrado cuando ponía una cita y la gente no llegaba. Tú no haces eso, ¿verdad? Tú nunca lo has hecho, ¿cierto? Tú nunca has dejado a alguien que te ha invitado a la iglesia plantado. No, eso no lo has hecho tú. Pero yo me frustraba hasta que Dios me llevó a entender que no se trata de mí, se trata de Él. Y a veces Dios usa a esas personas para formar mi carácter. No es que quieres servirme, bueno, te voy a poner una persona difícil. A ver qué tanto es lo que tú dices que me amas. Y te va a poner la más rebelde, la que no quiere saber. Pero te va a sorprender el día que esa persona te dice, bueno, está bien, hábleme de su iglesia, hábleme de su religión. ¿Pero qué? Porque Dios ha colocado en ti el querer como el hacer. Entonces, frente al Evangelio, ¿sí? Frente al Evangelio no podemos dejar a las personas sin conocer las consecuencias de su pecado y su destino final. Una vez que hayan dejado esta tierra, es nuestro deber advertirle. Voy a usar algo un poco fuerte, pero es necesario. Si tú supieras que en Venezuela iba a temblar el viernes, ¿tú les llamarías a decirles o no? O dirías, no, ellos que se defiendan como puedan. O tú tomas un teléfono, buscas gente que es de acá venezolana y dice, oye, va a haber un temblor, por favor, haz algo. ¿O no? Así mismo pasa con la gente que no conoce el Evangelio. Yo tengo que mostrarles que hay dos puertas.
Una que lleva a la vida eterna y otra que lleva a la condenación eterna. Tú debes elegir. Sí, Dios lo va a convencer de pecado. Sí, Dios lo va a animar a que tome una decisión. Pero eso no quita la responsabilidad del hombre. Y eso es algo que en la teología se ha debatido mucho. ¿Hasta dónde la responsabilidad del hombre y hasta dónde la responsabilidad de Dios? Y eso es irreconciliable. Pero tanto Dios hace todo el proceso para la salvación de un alma, como el hombre es responsable delante de Dios de aceptar su llamado o no. Entonces, nuestro deber es advertirle. Yo no tengo que decirle, toma tú la decisión. Yo solamente le tengo que mostrar las consecuencias de la advertencia. Entonces, si rechazas el evangelio, pues este es tu destino. Y si lo aceptas, pues es este. Pero yo no puedo omitir eso. Entonces, hay dos respuestas y actitudes que tú vas a encontrar cuando predicas el evangelio. Una es el arrepentimiento y otra es el rechazo. Te lo vuelvo a decir, cuando te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazándolo a él. Yo solo soy un mensajero. Entonces, el resultado de creer en Dios, el resultado de abrazar el evangelio es disfrutar del amor de Dios a través de Jesús. Todos se lo saben, ¿cierto? Repítanlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces, es uno de los versículos que tú deberías saberlo de memoria y que la gran mayoría lo sabemos. Entonces, cuando la persona decide y dice, sí, está bien, es Jesús la respuesta, yo tengo que decirle que hay esperanza, que puede abrazar la vida eterna. ¿Qué más tengo que mostrarle? Que el resultado de creer el Evangelio es saber que soy salvo de la ira de Dios. Y ya lo hemos repetido varias veces, la ira de Dios está contra todo aquel que no cree en él. Por tanto, Jesús, y ya lo vimos hace 8 días, creer en el Evangelio no es un pasaporte para ir al cielo, es la oportunidad de conocer a Dios. Ahora, antes de continuar, yo quiero hacerte una pregunta. La Biblia dice que aquel que ha creído en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Esa es la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la profundidad de mi relación con Dios. Esa es la vida eterna. Y como resultado de esa profundidad, yo voy a tener tiempo con Dios. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo me muero? ¿Cuándo comienza la vida eterna? Una vez que yo he tomado una decisión por Cristo. Ahí comienza. Ahí comienza la vida eterna. Ni la muerte puede separarme de Dios porque yo tengo vida eterna. Yo necesito mostrarle a la persona eso. Entonces, el resultado de creer en el Evangelio es saber que soy salvo de la ira de Dios. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará. Ten la seguridad de que Él nos salvará de la condenación eterna. Jesús es la garantía de que yo, que he puesto mi esperanza en Él, no afrontaré la ira de Dios. ¿Qué más debo mostrarle a la persona? Que el resultado de creer en el Evangelio es saber que tengo el poder del Espíritu Santo. Yo no me puedo regenerar solo. Yo necesito el poder de Dios en mi vida para regenerarme. Es como Jesús frente a la tumba de Lázaro. Pregunta, ¿Lázaro podía salir por sí mismo? ¿Lázaro podía quitarse las vendas y salir? No, él tuvo que esperar que el llamado de Dios, para que el poder del Espíritu Santo obrara en él y él pudiera tomar vida. Entonces, Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo va a producir en él los cambios. ¿Qué más puedo esperar en el motivo de creer que yo voy a tener paz de Dios? Vivimos en un mundo intranquilo y solamente la paz de Dios
cuando llega una vida, va a sentir la plenitud de su presencia. El resultado de creer en el Evangelio es poder experimentar la paz de Dios en la vida. Entonces, cada uno de nosotros, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. Y es bonito cuando uno escucha a una persona en medio de la tribulación decir, yo tengo paz. No sé por qué, no me pregunte, yo tengo paz. Y todo el mundo afuera le dice, pero usted no está llorando, no está desesperado, no lo veo corriendo como una gallina, como loco, lo veo tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, yo tengo que mostrarle esas evidencias, pero si la persona decide rechazar el Evangelio, yo tengo que mostrarle que está bajo condenación. Todos nos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero miren lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si no has tomado una decisión por Cristo, tú debes afrontar la justicia de Dios. Si tú omites ese mensaje, no has predicado el Evangelio, porque la justicia de Dios demanda una respuesta. Entonces, si tú solamente dices la mitad, solo las bendiciones y no las consecuencias, no has predicado el Evangelio. ¿Qué más necesitas decirle? Necesitas decirle que rechazar el Evangelio hará que enfrentes la justicia de Dios. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tendrás que, yo te digo una cosa, el que no conoce a Jesús como Salvador, lo tendrá que conocer como juez. Es así de claro. Porque al final y yo, es una frase que uso constantemente, tú puedes rechazar el Evangelio, pero quiero decirte una cosa, al final de tus días, cuando salgas de esta tierra, el siguiente rostro que tú verás serás el rostro de Jesús condenándote por haberlo rechazado. Muy duro, pero es la verdad. Esas son las consecuencias de rechazar el Evangelio. ¿Qué más le tengo que rechazar? ¿Qué más le tengo que decir? Le tengo que decir que rechazar el Evangelio me tendrá lejos de la presencia de Dios. Por más de que la persona sea religiosa, está lejos de la presencia de Dios. No puede estar en su presencia. No puede. Tú estás alejado de la presencia de Dios. Y Jesús es el camino de regreso. Si tú no tomas ese camino, no vas a poder encontrarte con Él. ¿Y qué es lo último que le debo decir? Que rechazar el Evangelio es no tener esperanza alguna. ¿Qué está buscando nuestro mundo? Una esperanza. Todos vivimos buscando algo que nos dé seguridad. Mira, acabamos de pasar elecciones y mucha gente está diciendo, esa es nuestra esperanza, ¿o no? Queremos que Colombia gane el mundial, esa es nuestra esperanza. Quiero que mañana me alcance el dinero de la prima, esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Tenemos la esperanza puesta en Él. Pero si esa esperanza no está puesta en Dios, yo tengo que decirle, no tienes ninguna esperanza. La única esperanza se encuentra en Jesucristo. Entonces, yo tengo que ver el resultado de la salvación en una persona. Cuando yo le predico, ¿saben cómo mido yo el crecimiento y relación de una persona frente al Evangelio? En la forma en que se comporta frente al pecado. Esa es una evidencia clara para mí de que esa persona ha entendido el Evangelio. ¿Sí? Entonces, frente al pecado, ¿m? Las características que demuestran que en verdad una persona ha creído en el Evangelio es que primero reconoce su pecado. No, si yo soy muy, muy mentiroso. Siguiente, se arrepiente de su pecado. Ya no puedo seguir mintiendo. No puedo porque eso no le gusta a Dios. Siguiente, confiesa su pecado. Señor, perdóname porque yo soy un mentiroso. Y luego no voy a volver a pecar más. Se aparta de su pecado. Es esa relación con su pecado que demuestra si en verdad esa persona ha en verdad conocido el mensaje del Evangelio.
Tú no me puedes venir a mí a decir que tú crees en Jesucristo y sigues cometiendo los mismos pecados. No es coherente. Por eso Pablo escribe en Corintios, el que hurta, el que hurtaba, ya no hurte más. El que hacía trampa, ya no siga. Entonces, si tú dices, sí, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús es mi Salvador, yo sé, pero sigues en los mismos pecados, resolviendo los problemas a la misma manera, es muy probable que tú no seas salvo, porque la mayor evidencia es tu relación con el pecado. Entre más me acerco a Jesús, más aborrezco mi pecado. Entonces, en conclusión, este es el Evangelio. Ahí lo tienes, completo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió y volverá. No tengo que volverlo a repetir porque ya se los he repetido. ¿Qué tengo que decirle a la persona que estamos frente a un Dios santo? Que el hombre en su condición está separado y apartado y vive bajo el pecado. Que Dios demanda justicia y va a castigar al hombre. Y que Jesús vino para poder salvar al hombre de su pecado y satisfacer la justicia de Dios. Cuando yo le explico eso, le tengo que decir, frente a las demandas de Dios, tú tienes que tomar una decisión, arrepentirte de tu vida pasada para creer en lo que Dios te está diciendo. Tú debes tomar una decisión. Si no tomas esa decisión, si la tomas, pues Dios te anima a tener una vida eterna junto a Él por siempre y conocerlo. Y si no, y si la rechazas, pues tu destino final al final de tus días será una condenación eterna. Entonces, esta es la base, o sea, esto es todo lo que tú deberías tener en cuenta. Ya de ahí para allá hay muchos métodos, ¿m? Bastantes métodos, pero esta es la base principal del evangelio que tú puedes predicar. Entonces, no deberías quedarte solamente diciendo, ya, se acabó misiones, ya listo. No, es tu tarea. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Titanic? ¿Sí la vieron o no la vieron? Bueno, Titanic, me les voy a tirar los que no la han visto. Titanic es de un chico que se llama Jack, este muchachón de acá, que se gana su entrada al Titanic, el barco más grande del mundo, en una apuesta. Y él sube al barco y el barco está en 3 clases y él está en la última clase y bueno, y decide subir a la tercera clase. Y ahí conoce a otra chica que se llama, eso sí se lo sabe, se llama Rose, ¿sí? Y con Rose, pues vive una serie de escenas y una serie de romance y 2 horas uno sentado mirando a Jack y Rose y todo lo que pasa dentro de ellos y listo. La conclusión es que al final el barco donde ellos están, pues se hunde, el Titanic, ¿verdad? Entonces la última escena es esta, ¿no? Donde el hombre así con todas sus fuerzas sube a la mujer a la tabla y la pone ahí, ¿sí? Lo chistoso es que mucha gente le ha debatido a James Cameron por qué no dejaba a ella subir a Jack si ambos cabían en la. Entonces uno se da cuenta que el man se mató por nada, porque al final ella terminó salvándose y él terminó hundido, ¿sí? Entonces uno ve como que esta historia, como que uno dice, esto es lo que representa el amor, ¿sí? Alguien que se sacrifica por otros, alguien que da la vida por otros, y lo enmarcamos dentro de ese aspecto hollywoodense de que esto es el amor. Pero la pregunta ¿es esa una historia de amor? Déjame contarte una verdadera historia de amor en ese mismo barco, en la vida real. En la vida real existió un misionero, un hombre que se llamaba John Harper. John Harper conoció el Evangelio a los 17 años y Dios empezó a inquietar la vida de John Harper a fin de que dejara su trabajo para poderse dedicar al Evangelio. Así que empezaron a animarlo a que viniera a predicar el Evangelio. Y el 14 de abril de 1912, John Harper, que había perdido a su esposa, se subió con su hija y su hermana al Titanic. Y él estuvo ahí en el Titanic predicando el Evangelio. Pero a las 11 de la noche, cuando esta tragedia ocurrió, cuando todo el mundo empezó a caer,
Él tomó a su hermana y a su hija y se buscó la tarea de embarcarlas en un bote salvavidas y él se quedó en cubierta, orando. Al final, como ustedes saben, el Titanic se hundió y John Harper quedó en el mar helado. ¿Saben qué hizo John Harper? Cada persona que se encontraba le preguntaba, ¿conoces a Cristo? Ya no, reconócelo como tu Salvador. Y donde la marea lo llevaba, él a cada persona le preguntaba. Y cada vez que la marea lo llevaba en medio de las aguas heladas, le decía a la persona, ¿conoces a Cristo? Recíbelo como tu Salvador. Muriendo. Y su historia no fue dada a conocer. Él murió esa noche. Años después, en una conferencia, un joven se paró y dijo, yo conocí el Evangelio la noche en que se hundió el Titanic porque John Harper se acercó a mí, me dijo que si conocía a Cristo, yo le dije que no, y él me dijo, tienes que tomar una decisión por Cristo. Y el agua se lo llevó, y volvió y lo trajo. Y volvió y me preguntó y me dijo, ¿tú has reconocido a Cristo como Salvador personal? Y él dijo, no, toma una decisión por Cristo. Y el joven dijo, yo nunca más volví a ver de él. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la verdadera historia de amor. Eso es lo que Dios espera de él. La vida no se trata de cuántos logros tengas en esta tierra, sino de cuántas personas animes a conocer a Jesús para ir al cielo. Si tu vida solamente se enfoca en el aquí y en el ahora, estás perdiendo el tiempo. Debe ser un constante búsqueda de que más personas conozcan el Evangelio. John Harper hizo la tarea. La pregunta es, ¿y nosotros? En el último día de su vida, muriendo, los sobrevivientes al Titanic dicen que el hielo era como cuchillos que te pegaban en la piel. Pero John Harper no perdió el propósito. Mi pregunta es, ¿seremos nosotros un John Harper en esta generación? Entonces, yo quiero decirte algo. Esto no ha terminado. Continuará. O sea, no creas que, listo, el otro domingo tenemos otra charla y empezamos de nuevo. No, no, no. Esto es un estilo de vida. ¿Sí? Y yo quiero dejarte con esto. ¿Te imaginas llegar al cielo, que Dios te abra la puerta y te diga, ¿y tus amigos? ¿Y tu mamá? Porque tú vivías en la casa de tu mamá, ¿le predicaste? ¿Y tus compañeros con los cuales te ibas a hacer tarea, le predicaste? Cada persona que Dios trae a mi vida es una oportunidad que Dios me da de mostrarle a otros la verdad del Evangelio. No sigas perdiendo el tiempo. ¿Sí? Recuérdalo. Hay gente que está orando por ti y por mí. Inclina tu rostro ya para terminar, ya vamos a terminar y piense. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que no han escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas personas que son muy queridos por nosotros solamente solamente están esperando que yo les hable? La vida es corta. El Jesús está a la puerta y este tiempo se está acabando. ¿Recuerdan cómo lo vimos en primera charla? Necesitamos vivir una vida intencional para que otro le conozca. Esto no termina aquí, esto sigue hasta el último aliento de tu vida y la mía. Ojalá que al final, cuando lleguemos al cielo, podamos decir, mira, Señor, todos estos vinieron a acompañarme
porque tú me enviaste por ellos. Señor, como lo cantábamos hoy, la mies es mucha, los obreros pocos. Y a veces no nos damos cuenta de cuántas oportunidades están pasando y no las aprovechamos. Y no somos conscientes que las personas que no han recibido el Evangelio nunca más los volveremos a ver si llegan a morir. Nunca. Y que a veces no tenemos esa carga y que a veces vivimos nuestra vida porque hay que vivirla y no nos damos cuenta de la necesidad que hay en otros. Y por favor te pido, Espíritu de Dios, que abras nuestro pensamiento, nuestro corazón, para ver a las personas como tú las ves. Ya hay otros haciendo la tarea, ya hay otros haciendo la misión. ¿Y nosotros cuándo la vamos a hacer? Una iglesia que no ora por las almas, una iglesia que no comparte, una iglesia que no es dedicada a compartir el Evangelio, es una iglesia que no impacta su sociedad. Y pues Señor, seguimos orando cada vez más por aquellos que no te conocen. Señor, uno más, por favor, uno más, para que el cielo se llene de tu gloria y muchos en el final puedan decir, Santo, Santo, Santo. Gracias Dios por hoy seguir reflexionando de la verdad de tu palabra. Amén.